Hola, bienvenidos. En este video conoceremos qué fue la Guerra de Reforma, por qué comenzó y cuáles fueron sus principales consecuencias para México. Analizaremos el enfrentamiento entre liberales y conservadores, las reformas impulsadas por el gobierno liberal y la importancia de este conflicto en la construcción del Estado mexicano. Después de obtener su independencia en 1821, México enfrentó una larga etapa de inestabilidad. En pocas décadas el país tuvo numerosos cambios de gobierno, conflictos internos y graves problemas económicos. Además, existían diferentes opiniones sobre la forma en que debía organizarse la nueva nación. Durante la primera mitad del siglo XIX surgieron dos grupos políticos con proyectos distintos. Los liberales buscaban un gobierno basado en una constitución, la igualdad ante la ley y la reducción de los privilegios de la Iglesia y del ejército. Los conservadores defendían muchas de las instituciones tradicionales y consideraban que la Iglesia debía conservar una importante influencia en la vida pública. Estas diferencias se hicieron cada vez más profundas y terminaron provocando uno de los conflictos más importantes de la historia de México. Uno de los personajes más influyentes de esta época fue Antonio López de Santa Anna, quien ocupó la presidencia en varias ocasiones. Con el tiempo, muchos sectores de la población comenzaron a mostrar su descontento por la forma en que gobernaba y por la situación económica del país. En 1854 se proclamó el Plan de Ayutla, encabezado por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. Este movimiento tenía como principal objetivo poner fin al gobierno de Santa Anna y promover cambios políticos en el país. La revolución de Ayutla logró su propósito y en 1855 Santa Anna abandonó el poder. A partir de entonces, los liberales comenzaron a impulsar una serie de reformas que buscaban modernizar a México. Uno de los acontecimientos más importantes fue la promulgación de la Constitución de 1857. Este documento establecía principios como la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, la libertad de enseñanza y la libertad de trabajo. La nueva Constitución también limitaba algunos privilegios que anteriormente tenían la Iglesia y el ejército. Para los liberales representaba un paso importante hacia la modernización del país. Sin embargo, muchos conservadores consideraron que atentaba contra las tradiciones y el orden establecido. Como consecuencia, el conflicto político se volvió cada vez más intenso. En diciembre de 1857, un grupo de conservadores encabezado por Félix Zuloaga proclamó el Plan de Tacubaya, cuyo objetivo era desconocer la Constitución de 1857 y convocar a un nuevo Congreso. Inicialmente, el presidente Ignacio Comonfort apoyó el plan, pero poco después abandonó el poder. De acuerdo con la Constitución, Benito Juárez, quien era presidente de la Suprema Corte de Justicia, asumió la presidencia. A partir de ese momento el país quedó dividido en dos gobiernos, el gobierno liberal encabezado por Benito Juárez y el gobierno conservador dirigido por Félix Zuloaga. Esta situación marcó el inicio de la Guerra de Reforma. La Guerra de Reforma se desarrolló entre 1858 y 1861. Durante esos años ambos grupos lucharon por imponer su proyecto de nación. Los conservadores controlaron la Ciudad de México durante buena parte del conflicto, mientras que el gobierno liberal estableció su sede en Veracruz. Desde ahí, Benito Juárez continuó ejerciendo la presidencia y organizó la resistencia liberal. Los enfrentamientos ocurrieron en diversas regiones del país y provocaron una fuerte crisis económica. Muchas actividades productivas se vieron afectadas y la población sufrió las consecuencias de la guerra. Aunque ambos bandos obtuvieron victorias en distintos momentos, ninguno consiguió imponerse de manera inmediata. Mientras el gobierno liberal se encontraba en Veracruz, Benito Juárez promulgó en 1859 un conjunto de medidas conocidas como leyes de reforma. Entre las más importantes estuvieron la nacionalización de los bienes eclesiásticos, la separación entre la Iglesia y el Estado, la creación del registro civil y el establecimiento del matrimonio civil como una institución reconocida por el gobierno. También se decretó la secularización de los cementerios y la libertad de cultos. Estas leyes transformaron profundamente la relación entre el gobierno y la Iglesia y se convirtieron en una de las características más importantes del proyecto liberal. Los conservadores rechazaron estas medidas, por lo que el conflicto continuó. Durante la guerra, ambos bandos buscaron apoyo en el extranjero. El gobierno liberal negoció el Tratado McLean-Ocampo con Estados Unidos, mientras que los conservadores firmaron el Tratado Mon Almonte con España.
Aunque el Tratado McLean-Ocampo no llegó a ser ratificado, estos acuerdos muestran que tanto liberales como conservadores intentaron obtener respaldo internacional para fortalecer su posición en el conflicto. Después de varios años de enfrentamientos, el ejército liberal obtuvo la victoria en 1861. Benito Juárez regresó a la Ciudad de México y asumió la presidencia constitucional del país. Con el triunfo liberal se confirmó la vigencia de la Constitución de 1857 y las leyes de reforma comenzaron a aplicarse en todo el territorio nacional. Sin embargo, la guerra había dejado una situación económica muy difícil. El gobierno enfrentaba una gran deuda y numerosos problemas financieros, circunstancias que poco tiempo después contribuirían a la intervención de Francia en México. La guerra de reforma tuvo importantes consecuencias. En primer lugar, fortaleció el principio de que el Estado debía ser independiente de la Iglesia en los asuntos públicos. También consolidó el proyecto liberal y la Constitución de 1857 como base del gobierno mexicano. Además, se eliminaron diversos privilegios jurídicos y se impulsó la construcción de instituciones civiles, como el registro civil. Por otra parte, el conflicto provocó pérdidas humanas, daños materiales y una grave crisis económica. Finalmente, la debilidad financiera del país favoreció el inicio de la Segunda Intervención Francesa y el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano, acontecimientos que marcarían una nueva etapa de la historia nacional. Eso fue todo por el día de hoy, esperamos que te haya gustado. Nos vemos en otro episodio.